Pueden pasar a mis hermanos de alabanza. Hermanos, esta mañana vamos a hablar de un tema muy común, vamos a hablar de un tema muy normal, si lo podemos ver así, muy normal dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro de los trabajos, muy normal dentro de lo que nosotros llamamos sociedad. El tema de esta mañana se titula Entre la comodidad y la voluntad. Él sigue hasta que el día es perfecto. Y el día se volverá perfecto para usted y para mí con la venida de Cristo. No piense de que sí, pero yo avanzo y de repente mi día se vuelve perfecto y por eso yo me detengo. Su vida y mi vida, nuestro día será perfecto hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, mientras que eso pasa, usted y yo no podemos dejar de estar en un constante movimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted se pregunta en este momento, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo sé para qué me creó, para qué me dio vida, por qué permitió que fuera yo quien entrara en ese proceso y que naciera de mi madre. ¿Por qué fue? Si usted no conoce todavía la voluntad, si no conocemos el ministerio que Dios nos ha dado, si no conocemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces estamos en comodidad. Comencemos por ese punto. Si usted y yo no conocemos todavía para qué Dios nos llamó, todavía estamos en comodidad. Sigamos. Digamos que Dios ya se lo reveló, porque usted y yo no hemos estado en comodidad, sino en un constante movimiento o en una constante evolución. Si ya lo reveló, entonces ¿por qué no estamos ejerciendo de acuerdo a los parámetros o estándares bíblicos nuestro llamado o la voluntad de Dios o el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué todavía no estamos en el lugar o en el punto de evolución de acuerdo a la luz de la aurora, en el punto de evolución que deberíamos de estar a la estatura del varón perfecto? Si todavía no nos encontramos en ese lugar, es lógico que hay un punto de comodidad en nuestras vidas. Lo que no está a la altura de la voluntad de Dios, lo que no está de acuerdo al plan de Dios, lo que no está de acuerdo al objetivo de Dios para nuestras vidas, hoy en día está en comodidad. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, por favor, 19. Primera de Reyes 19, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes 19, versículo 1. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que había hecho Elías y de que había matado de espada a todos los profetas de Baal y de los templos de los ídolos. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto en tu vida como la vida de uno de ellos. Ante esto, Elías tuvo, ¿qué dice? ¿Se puso feliz? Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y llegó a Beerseba de Judá, donde dejó a su discípulo. Y él anduvo un día de camino por el desierto. Luego se sentó debajo de una encima y, pidiendo la muerte para sí, dijo: ya es demasiado para mí, oh Yahvé, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Después él se quedó profundamente dormido debajo de la encima, y aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él se volteó y vio
en su cabecera que había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El versículo 7, el ángel de Yahvé volvió a tocarlo enseguida por segunda vez diciendo: levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. Y él se levantó, comió, bebió, y con la energía de aquella comida caminó durante ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron su pacto, derribaron altares y mataron a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Miren lo que dice el versículo 18: pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Nos vamos a quedar ahí. Dice la Biblia que Elías había matado a espada a todos los profetas de Baal y de Acab y de Jezabel, que adoraban a Baal, a sus dioses, etc. Cuando Acab, como cabeza de hogar, le puso la queja a su mujer, si es cabeza de hogar o no es cabeza de hogar, bueno, yo creo que usted ya sabe. Entonces le puso la queja a su mujer: mira, fíjate que ha pasado esto, ayúdame, porque pues si yo soy así mero mandiloncito, y si tú no haces las cosas yo no voy a poder hacer nada, etc. En ese momento Jezabel se levantó y mandó a hacer una amenaza para Elías. Lo que me llama la atención es que Elías no se detuvo en ese momento a hablar con Dios y a decirle: Padre, ¿qué voy a hacer? No se detuvo a orar, él no hizo nada más que comenzar a sentir miedo, temor, y dice que se levantó, dejó a su discípulo y siguió caminando. Dice que caminó un día por el desierto, amén, y luego se encuevó. En ese momento llegó el ángel y lo que acabamos de leer. Me llama la atención porque Elías era un profeta mayor, era un profeta de mucha trascendencia, era un profeta de mucha fuerza o respaldo de parte de Dios. Pero en ese momento él se acomodó. Él dijo: ¿qué me es más fácil? ¿Hacerle frente a Jezabel o irme a esconder? Cuando el mundo, cuando el sistema social te amenaza, cuando la deuda, cuando tu situación familiar, cuando tu falta de crecimiento espiritual te amenace y te mande un mensajero y quiera intimidarte, acuérdate de este pasaje bíblico. Acuérdate que lo que quiere es que camines en el desierto y que te metas en una cueva. Ojo, porque si hablamos del rey David, cuando lo estaba siguiendo Saúl, eran guiados por parte de Dios y enviados al desierto. ¿Quién envió a Elías? Se mandó solito, así como usted y yo nos mandamos solitos cuando somos bien cómodos. Y es: no, es que ahorita, si es que tengo tantas cosas, es que tengo tantas ocupaciones, es que me quedan tan pocas fuerzas, es que hay un momento en que Dios sabe que estoy cansado, o ya no aguanto este problema, o ya no puedo salir de esta situación, o ya no puedo hacer nada por mi familia, si vivimos por así que quede esto, yo ya hice mucho, te lo entrego en tus manos, Señor. No creo que sea tan te lo entrego en tus manos. Yo creo más bien que hacer la voluntad de Dios no es decirle: Padre, aquí está esto, hacer lo que tenga que hacer, y darle la espalda a Cristo y decirle: es tu problema. No, el problema es nuestro. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, si no es que todas las veces, los problemas, situaciones, desiertos en que vivimos o cuevas en las que nos escondemos son provocadas por nuestras malas decisiones.
Yo no veo un Dios que le diga a Elías: ve y camina por el desierto, ve y escóndete en la cueva. Yo veo un Dios que le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo en esta cueva? ¿Quién te envió a este lugar? Así como Cristo te pregunta y me pregunta a mí esta mañana: ¿quién te envió a esta cueva de comodidad? ¿Quién te envió a este desierto innecesario? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué no te comunicaste? ¿Por qué no dependiste de mi decisión, de mi palabra, si ya te había hablado antes? Si ya te había dicho lo que iba a hacer en tu vida. ¿Por qué tomaste una decisión que no era de acuerdo a mi voluntad? ¿Por qué tomaste la decisión más fácil en tu vida? ¿Saben por qué a veces tomamos decisiones tan fáciles? Porque sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. Aquel que dijo: no, yo no sé qué Dios va a decir, es mentira. Sabemos lo que Dios nos va a decir, y nos va a decir: sal de la cueva, levántate y anda, porque el largo camino te espera. Porque el evangelio no es para personas cómodas. El evangelio, el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Un valiente no es una persona que huye, que se va al desierto, que ve que todos van a la lucha y dice: no, mejor me voy del lado del desierto. No, mejor me voy a ocultar en una cueva mientras que estos terminan esa guerra, y cuando ya se hayan matado voy a salir y voy a decir: ganamos. No, porque el valiente sabe a qué ejército pertenece, y es el ejército de Jehová. Jehová no te promete que va a ser fácil, pero sí te promete que va a ser recompensante. Elías se quedó en ese lugar hasta que el ángel llegó una y otra vez, y él decía: ay, sí, ya me voy a levantar, ya voy a salir de esto, ya voy a llegar. Quiero hablarte del proceso involutivo del cristiano. ¿Qué pasa cuando el cristiano ha conocido de Cristo, ha recibido bendiciones, ha servido en el ministerio, ha servido en iglesias, ha sido un cristiano que trasciende, que está y todo el mundo dice: qué bárbaro, cómo trabaja y todo? Hay un momento en que ese cristiano va a recibir una amenaza. Hay un momento donde ese cristiano va a ser tentado. Hay un momento de que ese cristiano va a querer ser retrocedido por parte del enemigo. Pero en ese momento el cristiano es donde debe de doblar esfuerzos y recordarse que no solamente es un servidor, que no solamente es un hijo, sino también es un guerrero. ¿Por qué te digo esto? Porque es más difícil el reconcilio, o cuando te apartas de Dios y te vas a esa cueva, a ese desierto, es mucho más difícil levantarte otra vez y seguir a Dios que venir a Cristo por primera vez. No puede ser, pero si ya conoce el camino, es mucho más difícil para alguien que se mantuvo en Cristo y cayó y se quedó en la cueva, levantarse de ahí. Hay 7 legiones más, hay 7 ataques más que lo tienen en la cueva. Que el que viene y recibe y comienza a conocer a Cristo, le es más fácil levantarse, le es más fácil perseverar y alcanzar. Entonces, probablemente hayamos caído en una comodidad de parte de nuestro ministerio, y nos escudamos muchas veces diciendo: no, mire, lo que pasa es que hace tantos años, si usted me hubiera conocido. Jesucristo no es histórico, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ¿por qué usted y yo muchas veces nos volvemos históricos? Somos cristianos históricos. No, yo antes esto. No, yo antes eso. Y si supiéramos que eso no nos va a servir en absolutamente nada en el reino, porque tiene una evolución el reino, que lo que hicimos antes simple y sencillamente sirve para mejorarlo y multiplicarlo ahora, no para vivir de lo que fuimos,
sino para ser mejor de lo que fuimos en algún día. Elías a lo mejor pensó que lo que él había sido anteriormente le iba a valer para su futuro. Le valió. ¿No cree usted que después de esto inmediatamente se levantó? Ponga atención a este detalle. Él había caminado un día por el desierto para llegar a la prueba. ¿Por qué a la cueva? ¿Por qué caminó 40 días? Para llegar a la intimidad con Dios en el desierto. ¿Tiene o no tiene lógica? Si había caminado un día para llegar al desierto, ¿por qué caminó 40 días? Para llegar a la intimidad con Dios. Porque cuesta más cuando nos caemos en la comodidad. Interesante este punto. 40 días y no le fue suficiente. Caminó 40 días para volverse a meter en una cueva. El Señor le dio 3 oportunidades. Le envió al ángel que le diera por primera vez, al ángel por segunda, y a la tercera vez le dijo: sal de ahí. ¿Quién te tiene ahí, Elías? Sal de ese lugar. Ve a ungir reyes. Largo camino te espera. Ahora, ¿no se ha preguntado, hermano, por qué inmediatamente salió de esa cueva, ungió reyes, se encontró Eliseo, de mala gana le tiró el manto? Yo no veo ahí que le diga: sí, Eliseo, el Señor no. Le digo: ¿y yo qué tengo contigo? Eliseo dejó los bueyes, los mató y los siguió, y le dijo: ¿y yo qué tengo contigo? Voy a ir a despedirme, anda. ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué? ¿No será, hermano? Porque Elías sabía que había perdido su futuro en Cristo y que Eliseo iba a recibir la doble porción. Santo Dios. Eliseo recibió la doble porción de Elías porque hubo un momento en que Elías se quedó en comodidad. Porque a veces regalamos nuestra primogenitura, porque a veces damos que otro trabaje en lo que Dios ya nos puso a trabajar a nosotros, por encerrarnos en cuevas o atravesar desiertos innecesarios. Cuando se levantó Eliseo, dice que inmediatamente Elías, después de haber terminado la formación, Elías fue arrebatado. Sí, que bueno, Elías no vio la muerte, que no es lo que ustedes quieran, sí. Pero ¿por qué no trascendió? ¿Por qué no siguió trabajando? Después de eso, usted ve que Elías sigue trabajando. ¿Qué trascendencia ve en el ministerio de Elías después de eso usted? ¿Hace cuando no trascendemos espiritualmente? Por estar en una cueva, por estar caminando desiertos innecesarios, y sentarnos y decir: la verdad es que no estoy mal, la verdad es que he alcanzado muchas cosas en mi vida, todo lo que le he pedido a Dios me he ido dando, entonces yo creo que estoy bien, yo creo que estoy en un momento de reposo, creo que estoy en un momento de relajación, creo que estoy en un momento donde solo Dios y yo, y Él me va a decir cuándo yo voy a volver a levantarme. Estamos equivocados. La Biblia dice en todo tiempo. La Biblia dice que nunca es suficiente. Así es que si hay un momento de reposo donde no le estés sirviendo a Dios, donde no estés expandiendo el Evangelio, donde no estemos pagando precios, donde no estemos perseverando y saliendo adelante, entonces puede que venga otro y se lleve la doble porción, que es lo que Dios tenía destinado para tu vida. Pueblo, levántate y di: nunca más caeré en comodidad, nunca más mi temor ni mis emociones me van a hacer preso de las situaciones en las que vivo. Yo te voy a decir algo: siempre vamos a fallar, siempre vamos a tomar más de alguna mala decisión. Es inédito, siempre. Pero el problema no es ese, el problema es quedarse en esa decisión, el problema es quedarse en esa situación, el problema es no reconocer y salir adelante. Siempre va a llegar un ángel a tu vida, siempre va a llegar una palabra, siempre va a llegar pan, siempre va a llevar agua el ángel y te va a decir: come.
esfuérzate y sal adelante. Dice que cuando comió Elías, le alcanzó la fuerza para 40 días de desierto. ¿Qué tipo de pan recibió? Yo te puedo traer el mejor manjar aquí ahorita y que comas vastedad, un bufete increíble. Te alcanzará para 40 días de desierto. Lo que le llevó fue palabra para que caminara y se enfrentara a su situación. ¿Cuántos están dispuestos a regalar la doble porción? Dile al hermano que está a la par: ya no estés en comodidad, sigue siendo la voluntad de Dios. Acompáñeme para el libro de Hechos. Hechos 27, vamos a leer, por favor. Hechos 27, 21. Me dice un amén cuando lo tenga. Quiero contarle un poco de esta historia. Vamos a leer esto. Entonces dice: como nadie había comido nada, poniéndose en pie Pablo en medio de ellos, dijo: si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso, que no zarpáramos en Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y aflicción. Pero ahora los exhorto a que no se angustien, porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche se me ha aparecido el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, diciéndome: no tengas temor, Pablo, has de compadecer ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que tal como me ha dicho, así sucederá. Veamos el capítulo 28, versículo 1. Después nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los bárbaros que moraban en ella nos mostraron mucha compasión, y encendiendo una fogata nos llamaron a todos para que nos calentáramos, porque llovía fuertemente y hacía mucho frío. Y mientras Pablo estaba tomando algunas ramas secas para arrojarlas al fuego, una víbora salió de entre esas por el calor del fuego y le mordió la mano. Al verla, los bárbaros que colgaba de su mano decían: quizás este varón es un homicida, pues aunque escapó del mar, justicia no lo ha dejado vivir. Pero Pablo, sacudiéndose la mano, lanzó la víbora al fuego, y él no sufrió ningún daño, y los bárbaros esperaban que se entumeciera y cayera muerto al suelo de inmediato. Pero después de esperar un largo rato y mirar que no sufría daño alguno, cambiaron su parecer y le dijeron que era su Dios. Yo le invito a que siga leyendo en su casa, pero dice desde el capítulo 27, dice que Pablo había sido apresado para llevarlo al César y acusarlo. Tenía que ser llevado a Roma para ser acusado, pero dice que cuando él se subió al barco, el Señor le comenzó a hablar y le dijo: no, hombre, esto va a ser, pero de verdad, no sé si usted se ha subido a un barco que ha tenido que naufragar o que ha tenido que, no, mire, es una, en lo personal le digo, es una experiencia espantosa. Pero Pablo sufrió eso, y dice que el barco se hacía para un lado, se le quebró una parte, la carga, en fin, dice que en medio de eso todos estaban afligidos, estaban sin comer, creían que iban a morir, era una aflicción tremenda la que estaban sufriendo, y en medio de eso dice que un ángel del Señor lo visitó y le dijo: Pablo, no van a morir, esto no es para muerte, tengan calma, porque yo te daré como dádiva también a todos los que van en el barco, nadie va a morir. Ahora yo te pregunto, Elías recibió la visitación del ángel, ¿y qué hizo? Se volvió a dormir. Pablo, o tú o yo, ¿qué hubiéramos hecho en ese barco donde ya no nos quedaba esperanza, donde ese barco estaba en naufragio porque no veían tierra por ningún lado, solamente tormentas que golpeaba el barco y ya lo tenía despedazado? ¿Qué pasa cuando el ángel baja en medio de tu barca y todo el mar está en tu contra?
Yo te aseguro que si Pablo no se hubiera plantado, no le hubiera creído a Dios y hubiera salido de esa comodidad, porque Pablo también era carne, yo te aseguro que estaba afligido. Yo no sé cuántas veces había vomitado, yo no sé cuántas veces se había desmayado, yo no sé cuántos golpes había tenido en ese barco que se sacudía tanto, pero lo que sí sé, que cuando llegó el ángel, Pablo no se quedó ahí. Pablo se levantó y dijo: tengo dos opciones, quedarme en la comodidad y no creerle al ángel y no hacer algo por creerle, o simplemente anteponerme y salir de mi comodidad. Dice que se levantó y les dijo a todos: un ángel me ha visitado y me dijo que todos vamos a salir con vida. Dice que inmediatamente todos, después que pasó eso, comenzaron a comer porque nadie había comido. A veces Dios te manda a darle palabra al que te quiere matar. A veces en tu barca, cuando ya no hay ni una tan sola esperanza, Dios no te manda un consuelo, no te acaricia la cabeza y te dice: ay, mi pajarito, ay, mi pajarita linda. Te dice: no vas a morir, vas a terminar bien de esto. Inmediatamente después de eso no se calmó la lluvia, no se calmó la tempestad, siguió la tempestad, pero había palabra de Dios. Por eso él se levantó. Tal vez está siguiendo la tempestad en tu vida, tal vez se sigue levantando ese problema con olas mucho más fuertes que la que tenías antes, pero Dios ya te dio palabra y te dijo que te va a sacar de ahí, y que esa prueba no es para morir, sino es para glorificarse en medio de ella. Después de eso dice que llegaron a la isla de Malta, y que cuando había llovido, tenían frío, el barco estaba despedazado, les había ido de lo peor, y viene agarrando unas ramitas y dijo: tal vez me caliento un ratito. Trascorneado, paleado, como decimos aquí, comenzó a agarrar unas ramitas y lo pica una culebra. Yo estuve investigando acerca de esa isla y dice que había en estos días hay muy pocos habitantes. Hace algunos años habían pocos habitantes por la cantidad de culebras venenosas que habían ahí, que se los habían terminado. ¿Se imagina el tipo de culebra que picó a Pablo? No era una lombriz, era una culebra venenosa. Dice que él estaba tratando de calentarse. Quiero decirte algo: tal vez cuando tú estás en el peor momento de tu vida y estás tratando de calentarte, estás tratando de hacer una fogatilla pequeña para sentirte mejor, te viene otro problema, te viene otra dificultad, te viene otro enemigo, te viene alguien más en contra de ti. Pero es para reafirmar tu fe, no es para que entres en comodidad, porque él hubiera dicho: no, Señor, ya estuvo, el barco era más que suficiente y ahora me pica esta culebra, yo mejor me voy. O cualquier cosa hubiera dicho, como usted y yo lo hubiéramos dicho. Hubiéramos dicho: ya suficiente, o hubiéramos blasfemado. Sí, como que no fuera suficiente, Señor, no te basta tener esta prueba para que venga otra a mi vida, ya estuvo, mira, como si no. ¿Y qué pasó? Y ahora, otra, cualquier cosa hubiéramos dicho. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice que no se detuvo, que siguió juntando las ramas y haciendo el fuego. Hay un problema en el ser humano, hay un problema en la sociedad, que todo el mundo nos habla bonito, que todo el mundo nos consiente, que todo el mundo nos apapacha. Desde pequeños nos enseñan solamente, a veces algunos, a conocer lo bonito, lo suave, lo cariñoso y eso, y no nos hablan con disciplina, y no nos enseñan la disciplina. Por eso llegamos a grandes indisciplinados, por eso llegamos a grandes rebeldes, y cuando viene disciplina de parte de Dios o por parte de alguna autoridad, entonces cuando nos ponemos bravos y decimos: ¿y qué pasa? Pues si yo quiero que mi jefe me trate mejor que como trata a su hijo, yo quiero que mi jefe me trate y que él me preste su carro. Cuando yo le digo: fíjese que ahorita yo no tengo carro, el fin de semana pensaba: no, llévese mi Porsche, mi Cayenne, llévesela, no tenga problema, yo voy a andar en bus, yo soy su jefe. Así queremos que nos traten. Donde nosotros llegamos queremos que nos pongan una alfombra roja y decir: viene fulano de tal, viene doña Sutana, y el Señor te dice: no. Eso
se llama comodidad. La voluntad del Señor nunca está basada en un afecto humano, en una emoción. La voluntad de Dios nunca va a ser un jardín de rosas. La voluntad de Dios termina en bendición, pero hay que pasar un ratito de proceso, porque Dios quiere que aprendamos a valorar también lo que Él nos ha entregado. Dice que Él lo mordió la culebra y Él lo único que hizo fue esto, la sacudió y siguió haciendo. Yo quiero decirte algo, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es el gigante que se ha levantado, pero sacude tus sandalias, sacúdete esa serpiente y sigue adelante. Sacúdela y di: esto no va a poder más que yo, porque voy a trabajar en base a la voluntad de Dios y no en base a la comodidad de mi carne. Cada vez que sienta que te está costando hacer algo para Dios, dale gloria a Él, porque eso es sacrificio. Pero cuando sienta que no, yo tranquilo voy a la iglesia, ¿sí? ¿Qué hago? No, de repente agarro una escoba y saco una flor y ya, ¿y qué pasa? Eso no, si la vida del cristianismo es bien bonito, estás en comodidad. Si hoy en día no te está costando tu ministerio, tu familia, tu trabajo, tu disciplina, estás en comodidad. ¿Te está costando? ¿No? Pero no, a mí se me dan las cosas bien, a mí todo me sale bien. La verdad es que siento que este es el tiempo que Dios tenía para mí. Estamos en comodidad. Seguimos estando en comodidad. Después de eso dice que Pablo se sacudió la serpiente y lo quisieron ver como un dios, y lo llevaron donde estaba el jefe de la tribu, de toda la isla. La isla es una isla pequeña, la isla de Malta es pequeña, y dice que lo llevaron donde el mero líder, porque tenía disentería y tenía temperatura y no sé qué más, y llegó Pablo, oró por él y se sanó. ¿Qué tal Pablo hubiera dicho? No, hombre, Señor, me mandaste el barco, me picó la cola, y así que bonito. Aquí yo podría vivir muy bien, aquí podría tomar el puesto de este jefe de la tribu, porque este ya se iba a morir. Si yo no lo sano, no pasa nada. Cuando la vida comienza a llenarte de favores, de comodidades o de bendiciones, ¿qué actitud tomamos? Pablo se pudo haber quedado ahí, pero dijo: vámonos, que el tiempo se acerca. Tengo que ir a Roma, tengo que ir que me presenten a donde el César. Entonces siguió su camino y trascendió en su ministerio. ¿Será que alguna comodidad que tú y yo tenemos nos impide levantarnos y seguir el propósito, el plan o la voluntad de Dios en nuestras vidas? A Pablo no se lo impidió. Le había tocado duro, durísimo. Porque si le cuento antes de eso, venía una historia también. No es que ahí comenzó, no, ya venía una trascendencia de él, de pruebas, de esto y de lo otro. Pero yo no veo a un Pablo deteniéndose. Yo veo a un Pablo llegando a Roma. Yo veo a un Pablo cumpliendo el propósito de Dios, así como te veo a ti, iglesia, cumpliendo el propósito de Dios. Yo no te veo quedándote en la isla en que te encuentras ahorita. Yo no te veo quedándote en ese lugar que te están llenando de favores, en que el enemigo permite que te creas que ya estás bien. Algo más grande y mejor viene para tu vida. Ninguna isla te tiene que atrapar, ninguna comodidad te tiene que dejar sentado. El Espíritu de Dios te tiene que levantar y seguir trascendiendo y seguir cumpliendo la voluntad del que te creó. Acompáñame para Apocalipsis 1. Quiero decirte algo, siempre habrá gente como esos nativos de la isla que te digan: ay, pobrecito, mire cuántas cosas le ha pasado a usted. Ay, mire cómo lo tratan en la casa. Ay, mire cómo lo tratan en el trabajo. Ay, mire qué injusta la iglesia lo que le hizo.
Ay, mire lo que le ha pasado. Siempre va a haber gente queriéndote detener en la isla, queriéndote anclar en la isla para que no trasciendas, porque la sociedad nos enseña que nosotros no tenemos que recibir disciplina, o que nosotros no tenemos que recibir nada más que apapachos. Cuidado con esa gente, cuidado con la gente que te rodea de palabras lisonjeras, que te rodea de estímulos aparentes para que no formes carácter. Pablo no se conformó con eso, no se acomodó con eso. Dijo: hay un propósito en mi vida. Iglesia, hay un propósito en tu vida, y no está en tu emoción, está en tu perseverancia, en tu disciplina y en tu lucha. Yo no veo un guerrero que no huela victoria, que no huela batalla. Yo no veo un guerrero que se acomode. Yo no veo un guerrero que se llene de conmiseración, porque eso es un espíritu de adulación que lo que quiere es atraparte, y no viene de tu Dios. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuché detrás de mí una poderosa voz, como de trompeta, que me decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz del que me hablaba, y cuando me di la vuelta miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies, y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Quiero decirte algo. Dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Patmos, que el gobernador de Roma lo había enviado a una isla lejana. Yo estaba averiguando acerca de la isla de Patmos, y dice que es una isla de roca volcánica, árida, que no hay ni un tan solo árbol. El gobernador de Roma dice que lo había enviado a esa isla porque le tenía miedo, porque dice que ese gobernador era un vicioso y tenía una vida social pésima. Entonces Juan, siempre que hablaba con él, Juan ya era un anciano, y a pesar de ser un anciano, este gobernador le seguía teniendo miedo, y lo que quiso es poner la luz abajo del almud, porque cuando dejaba de hablar de la palabra de Dios, no dejaba de decir, no dejaba de proclamar el evangelio, no dejaba de hacer la voluntad de Dios, a pesar de su edad, de las inclemencias del tiempo, de la situación, él seguía haciendo la voluntad o el propósito por el cual había sido creado. Y dice que en ese momento difícil él pudo haber dicho: Señor, si yo sirviéndote estaba y ahora me encuentro en esta situación, no puede ser. No puede ser que me pagues de esa forma. Él pudo haber renegado contra su Dios. Pero imagínese, para tener ese momento de intimidad, ese momento de revelación del Apocalipsis para las 7 iglesias, usted puede imaginarse la actitud, la condición que tenía Juan y el corazón que tenía, para que en medio de esa isla árida, donde no hay ni un fruto, Dios le podía haber revelado para Apocalipsis. Cuando tu isla sea árida, cuando te quieran callar o te quieran impedir el propósito o la voluntad de Dios en tu vida, entra en comunión con Dios. Recuerda algo, que cuando se levanten contra ti es porque algo mejor viene para tu vida. Fue lo mejor que Juan recibió, la revelación del Apocalipsis en su peor momento de la vida. En el peor momento de tu vida,
es donde Dios te va a dar lo mejor de tu vida. Pero no nos olvidemos de honrar. La Biblia dice que Caleb, cuando subió a ver a los gigantes, la tierra prometida, fue el único que bajó y les dijo: no me fijé qué tan grande era, yo me fijé en la tierra prometida, me fijé en la voluntad de Dios. Eso fue lo que... No, pero había, de verdad había gigantes. ¿Y cuántos éramos? No, que realmente, o sea, lo que me importó, yo fui a ver lo que me importaba. Yo estaba enfocado en el propósito, yo estaba enfocado en la voluntad de Dios, yo estaba enfocado en la promesa de Dios. Lo demás, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo quiero decirte algo: enfócate bien. No te enfoques en tu situación, no te enfoques en lo duro, en lo fuerte, o en el tiempo que tienes de estar ahí, o en lo difícil. Enfócate en la voluntad de Dios para tu vida, y lo demás no te va a importar. Dicen los estudios que Caleb tenía cerca de 85 años cuando subió a la tierra prometida. ¿Qué te impide llegar a la tierra prometida? No, que no sé qué te impide, que no me siento, ¿qué te impide? A Caleb nada se le pide. ¿Qué te impide a ti y qué me impide a mí? Si está dentro de la voluntad de Dios, si está dentro de los propósitos de Dios, las cosas se van a dar de acuerdo a lo que Dios ha decidido para ti y para mí. Porque que se cumple, se cumple. La pregunta es: ¿se va a cumplir en ti? ¿Se va a cumplir en mí? Se cumplió en Elías, pero se cumplió en Juan, pero se cumplió en Pablo. ¿En quién se va a cumplir? Físicamente, dice que Juan ya estaba anciano. ¿Se imagina un anciano en una isla tan árida y tan difícil, y no perder la comunión y la fe con su Señor para que le revelara lo más trascendental en su espíritu? Dice: yo estaba en mi espíritu, dice. Pero muchas veces estamos en nuestra carne viviendo la situación que estamos pasando. No, la carne quiere acomodarse, la carne quiere enseñarte cosas contrarias a las que te quiere enseñar el Espíritu. Por eso te decía al principio, el apóstol Pablo decía: lo que no quiero hago. Y la lucha es constante. La lucha no es contra carne ni sangre. Y lo dice claro Juan aquí. Yo no estaba en mi carne, dice. Si piensas que la comodidad la vas a poder vencer con la carne, eso no es equivocado. La única forma que se trasciende es en el Espíritu. Pero para que el Espíritu crezca es necesario que mengue la carne. Por eso Juan estaba en un lugar difícil carnalmente. Tal vez estés en un lugar difícil carnalmente, pero en cuanto tu espíritu más puede trascender, y Dios te puede mostrar más y puede darte lo mejor que tiene para ti, porque Dios convierte de lo peor lo mejor para tu vida. Así es que sí van a haber islitas, sí van a haber desiertos, sí van a haber cuevas, pero nosotros determinamos si el desierto va a ser dado por Dios, si la cueva es porque Dios nos envió ahí, y si las islas también son dadas por parte de Dios o por parte de nuestra carne. Me llama la atención que la revelación que recibió Juan no fue cualquier revelación. A veces le pedimos al Señor cosas espirituales: Padre, un ministerio grande, Padre, ayúdame a esto, Padre, ayúdame al otro. ¿Y qué hacemos cuando estamos en la isla de Patmos? ¿Qué hacemos cuando estamos en esa islita árida? ¿Qué hacemos cuando estamos en la isla de Malta y nos pica la serpiente? El Señor, en toda su palabra, lo único que siempre busca es que terminemos haciendo su voluntad.
Dios no permite pruebas, no permite islitas, no permite cosas solamente para burlarse de nosotros o para avergonzarnos. La Biblia dice que no avergüenza a nadie, y Dios no te ha enviado a esa isla para avergonzarte. Dios te ha enviado a esa isla para glorificarse en tu vida. En tu peor momento, recuerda que ese momento puede ser el mejor para tu vida. Ese momento del cual tanto te quejaste, ese momento del cual tanto pensaste, creíste, renegaste, abriste tu boca, no para bendecir a tu Dios, sino muchas veces para dudar de Él. Ese momento Dios lo quiere ocupar para darte la mejor parte espiritual. No lo quiere ocupar para destruirte, no lo quiere ocupar para avergonzarte. Voy terminando este mensaje en Segunda de Reyes, capítulo 5, si me puedes acompañar. Vamos a leer del versículo, esta historia tú y yo la sabemos, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice la palabra: y Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a decirle por medio de un mensajero: ve a lavarte 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se disgustó y se fue diciendo: yo pensé sin duda que él saldría a mí, se pondría en pie e invocaría el nombre de Yahvé, su Dios. Luego me impondrá su mano sobre la parte leprosa y quedaría sano. ¿No son mejores ríos Damasco, el Amana y el Farfar que todos los ríos de Israel? Iré a lavarme en ellos y quedar limpio. Y se volvió y se fue enojado. Pero se acercaron sus siervos y le dijeron: Señor nuestro, si el profeta te hubiera dicho una cosa grande, no la hubieras hecho. Pero he aquí que él te ha dicho algo sencillo: ve y lávate para que quedes limpio. Entonces él fue a lavarse 7 veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del profeta de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y él quedó limpio. Pero Naamán regresó ante el profeta de Dios con toda su compañía, y al llegar se paró frente a él y le dijo: ahora he comprendido que no hay Dios en toda la tierra excepto el de Israel. Ahora pues acepta este presente de parte de tu siervo. A veces la vida nos da poder, nos da una posición, nos da dinero, nos da fuerza, como se la dio a Naamán. Era muy respetado hasta por el mismo rey, pero tenía lepra. ¿Sabes cuál es la lepra espiritual? La comodidad. Porque cada vez el hombre es tan insaciable que cuando la lepra comienza en alguien se va expandiendo en todo el cuerpo. Así es la comodidad para el hombre, así es su emoción, que si comenzó a ser consentido en algunas áreas o algunas cosas, eso se va expandiendo, y el hombre quiere que lo traten así en todos los lugares porque se está acomodando. A Naamán, donde lo veían llegar, lo veían con respeto, se humillaban ante él, le tenían temor, pero no sabían que abajo de esa armadura, de esas vestiduras, había lepra. A veces la gente nos ve tan bien económicamente, también como familias, también como servidores o ministros, pero abajo de las vestiduras no sabe lo que hay. Pero tú y yo sí sabemos lo que hay abajo de nuestras vestiduras. Y esa lepra a veces te quiere mantener en una comodidad donde no quieras salir de tu orgullo, donde no quieras sacrificar nada,
donde no quieras darle lo mejor a Dios y creas que esa situación que ha pasado no era merecedor o merecedora de ella. Cuando nada más llegó, dice que el profeta Eliseo le mandó a decir lo que iba a decir, ni siquiera llegó y lo saludó. Estaba tratando con su orgullo. Hay situaciones que van a tratar con tu orgullo y con el mío. Dice que lo mandó al Jordán, que quiere decir humillación. ¿Por qué no me manda a otro lugar?, le dijo. Así estoy acostumbrado a que me trate. ¿Cómo estás acostumbrado a que la vida te trate? ¿Y crees que eso mismo puedes condicionar a Dios y decirle: no me trates así, no mereces el proceso, no mereces ese desierto, no me mandes a esa isla? Cuando ahí, enviándote a ese lugar, es donde Dios te va a dar lo mejor para tu vida. Dice que Naamán tomó la decisión de sumergirse en humillación y salir de su comodidad y de la apariencia de verse bien, porque se veía bien ante la sociedad, pero estaba muriendo en lepra espiritual. No es suficiente con vernos bien ante la sociedad, debemos de estar bien. Para cualquiera pude haber dicho: pero Naamán tenía lo mejor, tenía lo que cualquiera hubiera deseado. Espiritualmente o en la carne. Cuando Naamán se sumergió, se humilló y salió de la comodidad y de la apariencia, dice que llegó y le dijo: no hay Dios como tu Dios, Eliseo. Hubo un reconocimiento, hubo un cambio en su vida y fue restaurado. Para poder ser restaurado necesitamos salir de la comodidad, dar lo mejor de nosotros. Y entonces Naamán descubrió que antes él tenía bendición, pero no era de Dios. Cuando se sumergió, salió y Dios lo bendijo con su restauración, entonces pudo darse cuenta que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Hay mucha gente que lo tiene todo aparentemente, pero al llegar a sus casas son tan infelices y tan tristes porque están en una comodidad y no quieren pagar un precio para Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Quiero decirte de parte de Dios esto. No sé qué es lo que estás viviendo en tu vida familiar, en tu vida emocional, en tu vida económica, en tu vida como empresario, en tu vida como misionario, cada área de tu vida, en tu ministerio. No sé lo que estarás viviendo, porque solo Dios conoce los corazones. Pero lo que sí te puedo decir, iglesia, es que Dios no te va a dejar ahí. Y Dios me decía anoche esto: no dejaré a mi pueblo donde está. Hay algo mejor para ellos, hay algo más para ellos. Que no crean que han dejado de crecer o ya dieron lo suficiente, o su pasado justificó su presente. No. Si estás en una isla, si estás en una cueva o estás atravesando un desierto, solo alza tus ojos a los montes y Dios te mostrará el camino. Y Dios te dirá: no es esta mi voluntad. Mi voluntad no es que termines aquí. Mi voluntad es que en medio de la prueba, mi voluntad es que en la peor de tus debilidades, yo me voy a glorificar. Yo no sé cuál sea tu pecado, yo no sé cuál sea tu enfermedad, yo no sé qué tan grande es tu problema o qué tanto pesa esa carga, pero lo que sí sé, que con todo eso y en medio de eso,
lo peor, Dios te va a dar lo mejor, iglesia. Dios te va a dar lo mejor para tu vida en la peor de las condiciones. Él se va a glorificar y te va a entregar cosas más grandes que las que habías vivido, imaginado o deseado, como dice su palabra. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solo dale gracias a Dios y en esos momentos de dura prueba entra en intimidad con Él. Entra en la mejor de las intimidades con Él y recibirás revelación y bendición donde quiera que estés. Pídele eso al Señor. Dile al Señor que te dé carácter para no acomodarte a ninguna situación, para no quedarte como comenzaste, para que no sea entregada la doble porción a otro. Dile que tú deseas esa doble porción. Dile al Señor, hay cosas que no entiendes, pero ahora te das cuenta que era voluntad de Él y vas a perseverar en su voluntad. Gloria a Dios, iglesia. Que Dios te bendiga esta semana. Si no has hecho tu sufragio, hazlo con sabiduría, pídele al Señor. Y recuerda que va a quedar el que Dios quiere que quede. Amén. Bendigo tu semana, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo y declaro que todo lo que tus manos toquen y todo lo que emprendas será bendecido en el nombre poderoso de Jesús.